Bien, con estos tiempos del cambio climático y con un país que está en las rutas de los huracanes del Atlántico, como lo es República Dominicana, un país que comparte la isla Hispaniola con Haití, hay que prestarle atención a la temporada que comienza hoy, que es la temporada de huracanes. Es una temporada definida entre el 1 de junio y el 30 de noviembre. Para estos tiempos se extreman las medidas de prevención de los organismos de socorro para estar preparado y enfrentar cualquier situación de la naturaleza, como un huracán o una tormenta tropical que nos afecte. Mucha gente dirá, bueno, con lo natural no se puede, pero siempre es posible resguardarse y tomar medidas preventivas que eviten daños mayores. En el pasado hemos tenido situaciones graves porque no nos hemos preparado. Recordamos lo que pasó con George, que por no darle un seguimiento riguroso, nosotros sufrimos daños terribles. Mucha gente murió, gente que no debió morir, porque no le dijimos a tiempo lo que debimos decirle a la población dominicana. Lógicamente hemos avanzado bastante en materia tecnológica y hoy los pronósticos nos llegan más a tiempo. Pero nos enfrentamos a una temporada de huracanes que parece que va a ser muy fuerte. Se pronostican 17 tormentas con nombres. 9 de ellos podrían convertirse en huracanes. Claro. Y por lo menos 5 en huracanes fuertes. Entonces hay que tener un plan preparado para eso que nos permita enfrentar situaciones sin mayores dificultades. Parece mentira, pero el primer reporte meteorológico de un huracán en América lo hizo Cristóbal Colón en el 1502, en su cuarto viaje, que lo sorprendió un fenómeno de esa naturaleza. Sí. Pero el tipo era un experto también, meteorólogo. ¿Y cómo es el pronóstico de Colón, doctor? Pero, bueno, él hizo un detallado reporte en un diario que escribió sobre eso. O sea, de los efectos que sufrió. Sí. Ya. O sea, lo que implica que si quizás se lleva... Mire, que no había en esa época toda esta meteorología y estas cosas. Sí. Pero el tipo era un ducho. No, él hizo el reporte de lo que él sufrió, lo que él enfrentó, lo que vivió. Pero también él sabía otras cosas, ¿verdad? De lo cíclico, ¿verdad? De cómo la Tierra se mueve de oeste a este, el ejido. Sí, por eso es teoría. No, al contrario, ¿verdad? Creo que viene del este. Los ciclones se mueven así. Él hizo todo ese reporte, pero de una manera primaria. Pero eso causó estragos en Santo Domingo. Destruyó varios buques que estaban, o sea, barcos de esa época. Eran 30 barcos y 25 fueron destruidos. El asunto es que desde ese entonces se sabe, porque también los nativos sabían el asunto de la periodicidad de los ciclones. Claro. Y ellos, investigadores antropológicos, han determinado que ellos sabían cuándo iba a llegar ya el fenómeno y se escondían en cuevas. Porque no había quizás, ¿verdad? Claro. Edificios y cosas, pero su mejor refugio eran las cuevas. Es cuestión de la supervivencia, usted me está entendiendo. Pero lo que es, diríamos, imperdonable es que aquí nosotros sigamos aplicando el muy dominicano refrán de que compramos candado cuando nos roban. Porque eso de prepararse para los efectos que uno no sabe cuáles van a ser, porque eso es lo que tiene la naturaleza. La naturaleza no pide permiso. Así es. Ni te avisa nada. Te avisa sí. Mira, voy a esto, porque esa periodicidad de los ciclones, del 1 de junio al 30 de noviembre, te dice que ese era, diríamos, el periodo, va a dar más fuerte, claro. Más fuerte y con más probabilidad. Entonces, usted ve que hay gente que sigue construyendo en la orilla de los ríos, hay gente que construye en los cauces de los ríos, ¿verdad? Hay gente que desafía el poder, diríamos, monstruoso, para usar una palabra, de la naturaleza. Porque la naturaleza es normal, es natural, eso no es un castigo de nada, eso es que nosotros nos ponemos en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Entonces, después que suceden los problemas, le echamos la culpa a los gobiernos. Los gobiernos no tienen mucha culpa en el sentido de la prevención, ¿verdad? Que a veces por razones políticas, por no perder votos, por no perder simpatía, pues se hacen a veces de la vista gorda. Pero eso que usted cita de las personas que se mudan en los cauces de los ríos o a orilla de arroyos, de cañadas, en zonas de peligro,
eso es una tarea pendiente para las autoridades, porque Claro, es un tema que lo venimos discutiendo por años. Claro. Y en las ocasiones que hemos sido afectados por fenómenos naturales, hemos tenido grandes consecuencias. Claro. Yo citaba el caso de George, cuando George, Sí. recuerda lo que pasó en Mesopotamia, en San Juan de la Un Maguana, desastre. que fue una comunidad que construyeron en una zona donde se bifurca el río San Juan. Por eso que se llama Mesopotamia, porque Exacto. tiene entre dos ríos. Eso prácticamente lo borró Claro. cuando el huracán George, y creo que cuando la tormenta Olga y Noel también sufrió bastante. Y bueno, recordemos lo del Río Blanco, la crecida del Río Blanco, que se cumplieron ahora hace poco, creo que 21 años. Sí, eso fue en... Que en Jimaní, Jimaní, ese río es un río que nace en Haití y corre hacia República Pero esas casas Dominicana. estaban todas en el cauce natural del río. Sí, porque el río hubo un momento en que prácticamente desapareció, al desaparecer, Claro. vinieron personas que emigraron de otra zona y dijeron, bueno, aquí hay una zona donde se puede construir. Construyeron, por esa era la zona Claro. del río. Cuando el río regresó a buscar su zona o su cauce, se llevó todo lo que encontró a su paso. Encontraron cuerpos hasta en el lago Enriquillo. Oiga eso. Y cuerpos que arrastró ese río desde comunidades haitianas de la zona fronteriza y los que arrastró en la zona ahí de Jimaní, creo que se llama la 40, esa zona. cierto. Y así usted va recorriendo zonas de diferentes pueblos y peor aún, en los pueblos donde hay mayor desarrollo. Y se va a Exacto. encontrar con este tipo de drama. Por eso es que hay un dicho que plantea que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, Sí. básicamente en lo negativo. Ujú. Y nosotros, como isla, ¿verdad?, que estamos en la entrada del Golfo de México, casi, podríamos decirse así, ¿verdad? Y esos ciclones vienen todos combatiendo desde el este hacia el oeste. Nosotros tenemos una historia muy trágica con los ciclones aquí. Por ejemplo, aquí hubo un ciclón que hasta marcó el futuro político de este país, que fue en el 1930, con el famoso San Zenón, Sí. que destruyó prácticamente la capital de entonces, no toda, porque las edificaciones que eran sólidas se mantuvieron intactas, Sí. sino todas esas casuchas que había. Sí, que en ese casas entonces eran débiles, muchas casuchas débiles, muchísimas, sí, casi claro, todas. sí. Y eso no se ha acabado aquí todavía. Sí. Aquí no se ha acabado, en cierto modo. Pero modo. a través del tiempo hemos ido construyendo infraestructuras que resisten más Sí. los huracanes y los Cierto. daños en materia de destruir viviendas son menores, a menos que sean las que están a orillas de ríos y Eso cañadas. está correcto, pero hay también un fenómeno ahí negativo, y es que hemos ido ocupando la parte del cauce natural de las aguas. Sí, sí, Por eso ese se ve es el que gran pasan problema que tenemos. Esas grandes inundaciones. Sí, sí, ese es el gran producto problema de que eso, tenemos. Porque esas aguas caían siempre y buscaban su curso. Sí. O sea que es bueno que uno copie las cosas que ocurrieron en los tiempos pasados Sí. para tratar de paliar, no que lo vamos a evitar, pero paliar los efectos negativos de esos fenómenos que son devastadores. Y alguien me dijo, mira, lo que más daño causa a veces no es el viento propiamente, Son las inundaciones. es las inundaciones. Sí, sí, y se demostró aquí Sí. con las inundaciones de los dos últimos noviembre de 22 y 23. Sí, Que cayó una gran concentración de lluvias en un espacio En que un fue en el espacio. Distrito Nacional Y y acabó. provocó inundaciones Desastre. y decenas de muertes Desastres. y destrucción de O sea, viviendas, de inundaciones de edificios, destruyó muchísimos vehículos. Es decir que, como usted bien plantea, como bien señala, las inundaciones son las que están provocando más daños. por eso un amigo mío, medio filósofo de Sí, patio, dice que el agua es vida y muerte a la vez. Depende Sí. cómo uno la enfoque, ¿verdad? Sí. Porque mire, el agua cuando entra por un sitio, yo he visto cosas que uno se queda sorprendido. Sí. Carretera levantada como si fuera... Es así. Entonces aquí tenemos la tarea pendiente de sacar a mucha gente de Sí, las sí, orillas de sí, ríos, ok. arroyos y cañadas. Exacto. También tenemos las tareas de construir los sistemas de drenaje de las grandes ciudades para que esas aguas, cuando se producen en momentos así en que superan lo normal, pueda drenar sin mayores dificultades y se eviten entonces las situaciones que hemos enfrentado en los últimos años. Claro. Así es que yo creo que hay tareas pendientes y que las autoridades deben tomar en cuenta para la planificación de las obras y de las acciones que se deben implementar en los próximos años. Tenemos ahora la ventaja que no teníamos en esos tiempos, como lo que usted cita a principios del pasado siglo, de que eran casuchas muy frágiles,
pero además no teníamos los avances meteorológicos que tenemos hoy. Hoy, y como bien lo decía la señora Gloria Ceballos, que dirige el Instituto Dominicano de Meteorología, el INDOMET, hoy tenemos equipos que te permiten identificar con antelación la cantidad de lluvia que va a caer, el tipo de fenómeno que nos va a afectar, para uno tomar entonces las medidas que se deben tomar. Tengo entendido que hay un radar muy avanzado. Sí, se acaba de instalar un radar meteorológico en la zona de Puerto Plata, se está instalando uno en las Américas, tenemos uno en Punta Cana que permite a meteorología hacer pronósticos a tiempo. Y eso es una gran ventaja en estos tiempos para poder planificar y para poder tomar las medidas que se necesitan para preservar vidas y propiedades, que es fundamental para la sociedad dominicana. Así es que ojalá que las autoridades del Centro de Operación de Emergencia, las autoridades del INDOMET puedan tener todo un plan, imagino que sí, porque está establecido la temporada de huracanes desde hace mucho tiempo. Entonces, si tú tienes una temporada que sabes que va a ser anormal, entonces lo más lógico es que tú tengas un plan estructurado. Yo espero que se tenga un plan estructurado con las medidas de contingencia necesarias para enfrentar cualquier situación que se presente. Vamos a la pausa.